La Biblia, un libro venerado por miles de millones, fuente de fe, guía e historia. Pero ¿qué pasaría si les dijera que la Biblia, como muchos la conocen, no es la única Biblia? La Biblia etíope, un texto fascinante y a menudo pasado por alto, ofrece una perspectiva única sobre las escrituras cristianas. Esta antigua colección de escritos sagrados difiere de las Biblias católica y protestante de una manera significativa. Incluye un mayor número de libros, abarcando textos considerados apócrifos por otras tradiciones cristianas. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo Etíope, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, considera este canon expandido como su escritura sagrada. Esta diferencia en los libros canónicos plantea preguntas intrigantes sobre la formación del canon bíblico, la transmisión histórica de los textos y la naturaleza misma de la autoridad religiosa. La mayor aceptación de textos bíblicos por parte de la Biblia etíope refleja una perspectiva teológica y cultural distinta. Esta perspectiva ha sido moldeada por siglos de desarrollo independiente y una profunda conexión con las primeras tradiciones cristianas. Explorar estas diferencias ofrece valiosas perspectivas sobre la diversidad del pensamiento y la práctica cristiana a lo largo de la historia. Entre otros libros con perspectiva o visión diferente, el libro de Enoc destaca como una obra particularmente intrigante y controvertida. Este antiguo texto judío, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, está lleno de visiones apocalípticas, seres angelicales y conocimientos sobre los reinos celestiales. El libro de Enoc circuló ampliamente en los primeros círculos cristianos e incluso fue citado por algunos de los primeros padres de la Iglesia. Sin embargo, finalmente fue excluido de los cánones bíblicos de la mayoría de las tradiciones cristianas. A pesar de su exclusión del canon oficial, el libro de Enoc ha seguido fascinando a eruditos y teólogos durante siglos. Sus vívidas descripciones del cosmos, sus relatos de ángeles caídos y sus reflexiones sobre la naturaleza del bien y del mal proporcionan una perspectiva única sobre la narrativa bíblica. La exclusión del libro del canon plantea preguntas sobre los criterios utilizados para determinar qué textos se consideraban autorizados y cuáles no. ¿Qué factores llevaron a la exclusión de este texto una vez venerado? La inclusión del libro de Enoc y otros textos apócrifos en la Biblia etíope destaca un aspecto significativo de la historia cristiana primitiva: el debate sobre el canon bíblico. El término apócrifo se refiere a una colección de textos judíos y cristianos escritos durante el período intertestamentario y los primeros siglos de la era cristiana. Algunos consideraban que estos textos eran divinamente inspirados, mientras que otros cuestionaban su autenticidad u ortodoxia teológica. Los apócrifos incluyen una amplia gama de géneros literarios, incluyendo relatos históricos, literatura sapiencial y visiones apocalípticas. Algunos de los libros apócrifos más conocidos incluyen el libro de los Jubileos, la sabiduría de Salomón y el libro del Sirácida. Estos textos a menudo proporcionan perspectivas alternativas sobre eventos bíblicos o amplían las narrativas existentes, ofreciendo una comprensión más rica del entorno cultural y religioso de la época. La decisión de excluir estos textos del canon oficial fue compleja, influenciada por factores como los desacuerdos teológicos, las preocupaciones sobre la precisión histórica y la autoridad en evolución de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa Etíope, guardianes de la sabiduría antigua. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo Etíope, con su canon único y sus antiguas tradiciones, ha desempeñado un papel fundamental en la preservación del libro de Enoc y otros textos apócrifos. Esta antigua comunidad cristiana, que tiene sus raíces en la era apostólica, ha mantenido una identidad teológica y litúrgica distinta durante siglos. La reverencia de la Iglesia por estos textos refleja su profundo respeto por la tradición cristiana primitiva y su comprensión de la autoridad de las Escrituras. La preservación de estos textos por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope proporciona una valiosa ventana a la diversidad del pensamiento y la práctica cristiana primitiva. Las prácticas litúrgicas únicas de la Iglesia, su uso del G-I-R-E-C, una antigua lengua etíope, en sus servicios, y su rica herencia artística, reflejan su identidad cultural y religiosa distintiva. La continua adhesión de la Iglesia a sus antiguas tradiciones, incluyendo su canon expandido, ofrece un fascinante contrapunto a las formas más estandarizadas del cristianismo que se desarrollaron en otras partes del mundo.
Las iglesias de la Libela, maravillas arquitectónicas y significado espiritual. Ninguna exploración de la Biblia etíope estaría completa sin mencionar las extraordinarias iglesias excavadas en la roca de la Libela. Talladas en roca sólida en el siglo XII, estas 11 iglesias monolíticas son un testimonio de la profunda fe y el ingenio arquitectónico del pueblo etíope. Se dice que estas iglesias, a menudo denominadas la Nueva Jerusalén, fueron construidas por el rey Lalibela, que buscaba crear un lugar de peregrinación para los cristianos etíopes que ya no podían viajar a Tierra Santa. Las iglesias de Lalibela no son solo maravillas arquitectónicas, sino que también tienen un profundo significado espiritual. Cada iglesia está intrincadamente tallada con símbolos y motivos que reflejan la fe ortodoxa etíope. Las iglesias están conectadas por túneles y pasadizos, creando un complejo laberíntico que invita a la contemplación y la reflexión. La construcción de estas iglesias, lograda mediante una notable hazaña de ingeniería y arte, se erige como un poderoso símbolo de la devoción del pueblo etíope a su fe. Conocimiento suprimido. ¿Por qué se excluyeron estos textos? La exclusión del libro de Enoc y otros textos apócrifos del canon bíblico oficial plantea interrogantes sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y el proceso por el cual ciertos textos llegan a ser considerados sagrados. ¿Por qué estos textos, una vez ampliamente leídos y respetados, fueron finalmente excluidos? ¿Qué factores influyeron en esta decisión? Varios factores probablemente contribuyeron a la exclusión de estos textos. Un factor fue el surgimiento de una jerarquía eclesiástica más centralizada, que buscaba establecer una doctrina uniforme y un canon estandarizado. Los textos que no se ajustaban a los puntos de vista teológicos prevalecientes o que se consideraban de origen dudoso, se veían con recelo. Otro factor fue la preocupación por las posibles malas interpretaciones de estos textos. Algunos líderes de la Iglesia argumentaron que las imágenes apocalípticas y los relatos de seres angelicales en estos libros podrían ser fácilmente malinterpretados por los cristianos comunes. El impacto de la Biblia etíope. Revelando historias ocultas. La Biblia etíope, con su colección única de textos y sus antiguas tradiciones, ofrece una valiosa perspectiva sobre el desarrollo del cristianismo y la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. La inclusión del libro de Enoc y otros textos apócrifos ofrece una visión de un mundo de creencias y prácticas que han sido en gran medida olvidadas o pasadas por alto por el cristianismo dominante. El estudio de la Biblia etíope nos permite recuperar voces y perspectivas perdidas de la historia cristiana primitiva. Nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del canon bíblico y a apreciar la riqueza y complejidad de la tradición cristiana. La Biblia etíope también nos recuerda que la historia del cristianismo no es monolítica. Es una historia de diversas interpretaciones, tradiciones en evolución y diálogos continuos sobre la fe, las escrituras y la autoridad. Conclusión. El misterio perdurable de la Biblia etíope. La Biblia etíope, con su canon expandido, sus antiguas tradiciones y su perspectiva única sobre las escrituras cristianas, se erige como un testimonio del poder perdurable de la fe y el misterio perdurable de lo divino. El libro de Enoc, con sus cautivadoras historias de ángeles caídos, sus visiones apocalípticas y sus reflexiones sobre la naturaleza del bien y del mal, continúa fascinando e inspirando a estudiosos y lectores por igual. La Iglesia Ortodoxa etíope, con su rica historia, su liturgia distintiva y su compromiso inquebrantable con sus antiguas tradiciones, sirve como un recordatorio de la diversidad y la resistencia de la fe cristiana. Las iglesias de la Libela, talladas en roca sólida y extendiéndose hacia los cielos, se erigen como un testimonio del poder del ingenio humano y el anhelo humano perdurable por lo divino. La Biblia etíope nos invita a explorar los rincones ocultos de la historia cristiana, a cuestionar nuestras suposiciones sobre la naturaleza de las Escrituras y a abrazar la riqueza y la complejidad de la tradición cristiana. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, y que lo divino a menudo se revela de maneras inesperadas.